de nuevo volvió al Consejo Municipal el proyecto de tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes. Recuerden ustedes que no se ha podido poner en marcha debido a que no está asegurado el tema de las vigencias futuras que asume precisamente el costo de este subsidio. Don Juan Alberto Giraldo, buenos días. Hola Richard, compañeros oyentes, muy buenos días. Así es, nuevamente el Consejo recibió el proyecto de tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes. Como usted lo dice, el concejal ponente Juan Camilo Muñoz explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de vigencias para garantizar el presupuesto de subsidio, pero resaltó que la administración municipal reaccionó de inmediato y presentó de nuevo el proyecto. Se dice que esta nueva propuesta busca restablecer la tarifa diferencial y también avanzar en temas como el pago de la estampilla, la participación de las empresas de transporte público y la formalización de los contratos. Esta tarifa pues podría ponerse en marcha a partir del 10 de septiembre, una vez surta el proceso en el Consejo que, según lo manifiestan, pues se dará en los próximos 10 días. 6 de la mañana, 40 minutos, estaremos más adelante hablando sobre el tema, porque pues es importante aclarar qué es lo que ocurrió, qué es lo que va a suceder con el tema, porque pues los estudiantes están pendientes de eso. Es un favorecimiento para su bolsillo y el de sus padres. Como noticias de ciudad a esta hora de la mañana, hablan los concejales. Los concejales en el matutino de UMFM. Pues hace unos minutos hablábamos que vuelve al Consejo de Manizales el proyecto de tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué volvió? ¿Qué es lo que le faltó allí al trámite? Juan Camilo Muñoz Ospina, concejal, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Richard, un saludo para ti muy especial, para toda la mesa y para la audiencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué tuvo que volver el proyecto de acuerdo o este acuerdo al Consejo de la Ciudad? Bueno Richard, digamos que es algo que desafortunadamente ocurrió. El martes de esta semana ya estaba listo el lanzamiento de la tarifa diferencial, ya había socializado este proyecto con estudiantes, con rectores de colegios, con rectores de universidades, con los jefes de bienestar. Se había suscrito ya el convenio interadministrativo directamente con Cable Aéreo, se había presentado ya el proyecto de acuerdo de exoneración de estampilla para las empresas del transporte público y le íbamos a dar primer debate esta semana a ese otro proyecto de acuerdo para poder avanzar en el trámite con las empresas del transporte público y que rápidamente se pudiese implementar este tema en los buses, las busetas y los microbuses. Desafortunadamente el 15 de agosto, el viernes de la semana pasada, curiosamente el día de mi cumpleaños, llegó una notificación por parte del Tribunal Administrativo de Caldas al municipio de Manizales manifestándole que dejaba sin validez el artículo primero y el artículo tercero del acuerdo 1193, que son los artículos por medio de los cuales se definía quiénes eran los estudiantes, o sea, el universo de estudiantes y la cantidad de subsidios que se iba a tener en el mes, que son de 48 subsidios mensuales con 4 pasajes diarios. Esto se da básicamente porque en el control de legalidad que ejerce la gobernación de Caldas sobre todos los acuerdos que expide la corporación y que sanciona el alcalde, la gobernación pues a su juicio encontró algunas irregularidades en el trámite y demandó o elevó, digamos, para que el tribunal revisara la validez del acuerdo. El tribunal efectivamente en la revisión lo que dice es que se debieron haber, digamos fundamentalmente, la razón de la decisión es que se debían constituir vigencias futuras antes de la creación del subsidio. Yo personalmente, pues, sin ser experto, pero siendo abogado, me parece complejo que se cree que se cree una asignación presupuestal antes de crear un rubro para asignarla. O sea, me parece complejo que se tenga que crear la vigencia futura que garantice el presupuesto antes de la constitución del subsidio. Yo no le puedo asignar plata a algo que no existe. Sin embargo, pues bueno, esto es mi interpretación personal, no, simplemente pues no me parece que ese sea como una razón de peso para que se invalide todo el acuerdo, pero bueno, es la decisión del tribunal, los fallos de cualquier juez de la República se tienen que respetar, se tienen que cumplir. Eh, Afortunadamente, y en esto pues todo mi reconocimiento a la administración municipal, el día martes a las 5 de la tarde presentaron un nuevo proyecto de acuerdo
proyecto de acuerdo 067, donde se crea nuevamente el subsidio, con básicamente se recoge lo que ya se había aprobado en el acuerdo 1193 y se vincula un artículo que subsana el trámite de la estampilla. Un artículo dice que se va a exonerar el pago de la estampilla a las empresas del transporte público para la ejecución de este acuerdo. O sea, se unifican los dos acuerdos en uno, pero además de eso, se vinculan las vigencias futuras en el acuerdo 066, que es otro acuerdo del cual está siendo ponente el presidente, por 3.000 millones de pesos para el año 2026 y 3.000 millones de pesos para el año 2027. ¿Eso significa que esto va a ser el presupuesto del próximo año? No. Las vigencias futuras por ley se deben constituir mínimo por el 15% del presupuesto total del gasto. Eso quiere decir que puede ser mucho superior. De hecho, en las proyecciones que se tiene puede ser de cerca de los 6.000 o 7.000 millones de pesos durante el 26 y el 27. Pero pues ya con esto esperamos darle absoluta tranquilidad a la gobernación y al tribunal para que pueda tener y salir adelante este subsidio. También pues tenemos que decirlo, esto nos pone a correr. Juan Camilo, ¿y ya Realmente están esto asegurados esos recursos? ¿Esas vigencias futuras ya están sobre la mesa, Lo que- ya están firmadas, ya está Las el vigencias, CDP? no, se está dando los dos trámites en simultáneo. Por la decisión del tribunal, fue el viernes, afortunadamente y curiosamente, habían dos proyectos en el Consejo, uno de constitución de vigencias futuras para agua potable y saneamiento básico y otro para la exoneración del pago de las estampillas de las empresas del transporte público. La alcaldía lo que hace el lunes o el viernes o el martes en la mañana es retirar ambos proyectos de acuerdo y el martes en la tarde, 5 de la tarde, presentar el proyecto de acuerdo que crea nuevamente el subsidio de la estampilla y nuevamente el que establece las vigencias futuras. Yo me metí una trasnochada el martes que ni les cuento, me tocó verme el partido aquí en la casita trabajando en simultáneo. Tipo 1 de la mañana finalizamos para poder radicar ayer en la mañana la ponencia y de hecho hoy, después de la plenaria, le daremos primer debate, que eso era lo que les quería contar. Esto a nosotros nos pone a correr. Esperamos pues que en medio de la premura se pueda hacer todo bien, eh, porque claro, tenemos hasta antes del 28 de agosto, que es el jueves de la próxima semana, o sea, una semana exactamente, para darle primer y segundo debate. Afortunadamente, pues todas las garantías por parte de la corporación. Hoy, después de la plenaria, le estaremos dando primer debate y la próxima semana en plenaria, segundo debate. Pues, de hecho, algo curioso, las vigencias futuras, al menos del 2026, sí se habían contemplado, Richard y Juan Alberto. Cuando aprobamos el acuerdo establecía que tenía como fuente de financiación el presupuesto del municipio de Manizales, los ingresos ordinarios del municipio de Manizales, y para el 2026 ya se habían constituido vigencias futuras por 1.700 millones de pesos. Solamente faltaba constituir la del 2027, pero pues digamos que no se identificó en ese momento que existiera esa premura, pues porque ya existía otra vigencia presupuestal para poderle asignar presupuesto. Sin embargo, pues bueno, esa fue la decisión del tribunal, nos pone nuevamente a sacar adelante este proyecto tan importante y tan necesario y tan anhelado por los estudiantes y las familias manizaleñas. Y antes del miércoles de la próxima semana, 27, creo que es que está establecido el decreto de sesiones extraordinarias, pues tendremos que darle primer y segundo debate. Eh, Ese es el trámite, digamos que en eso vamos. Concejal, venga, que es que no tengo cosas claras allí. Usted dice que se retiraron unos proyectos que subsidian el tema del agua. Existía un proyecto, Sí, el 062, sí, donde se establecían unas vigencias futuras por unos recursos que llegaron sí. para agua potable y saneamiento básico. Ok. Ese proyecto se retiró y se incorporó dentro del mismo proyecto de vigencias futuras la misma plata más la plata de O sea, se juntó el lo del subsidio agua, de la tarifa diferencial. se juntó lo del agua ¿Qué es con lo lo de la que tarifa pasa? El diferencial. tribunal nos dice que antes de crear el subsidio debe existir la vigencia futura. Ya. Yo personalmente, a mí me parece complejo asignarle plata a algo que no existe. Yo como, pues nosotros vamos a aprobar un presupuesto para crear un subsidio que no hemos creado. Pero bueno, esa Sí, fue la sí, decisión pero que nos pidió concejal, el tribunal que tomáramos. Entonces, aprovechando el trámite sí, normativo,
se incorporó esa plata. Ya, pero lo que es que no entiendo es que tiene que ver el subsidio del agua o saneamiento ambiental con la tarifa diferencial. Ahí es donde yo estoy perdido. No, más que el subsidio del agua y el saneamiento básico, son las vigencias futuras. Entonces, era un proyecto de acuerdo para constituir vigencias futuras Ah, ok. que venía en Y se curso metieron los dos para temas. estos dos temas. Ah, ok. Entonces, se Listo. retiró y se volvió a presentar vinculando no dos temas, sino tres o cuatro. Vincularon una plata para vivienda y vincularon una plata para el subsidio de O tarifa sea, es un diferencial. proyecto sobre vigencias futuras para 4 cosas. ¿Es así? Exacto. Perfecto. Pasó de dos a cuatro cosas Listo. el proyecto de vigencias Ya me futuras. queda claro esa parte. Lo otro, lo del pago de la estampilla. ¿Qué es lo que se logra con eso? ¿Cuál es la estampilla que paga el transporte, el servicio de transporte? ¿Y cuál es la exoneración entonces que se propone? Digamos que en términos generales, aunque hay algunas excepciones, Ajá. pues cualquier persona natural o jurídica que celebre un contrato con el Estado, en este caso el ente territorial, pues debe hacer el pago de una contribución por estampilla. Normalmente es del 2%, la estampilla pro universidad, la estampilla pro cultura, la estampilla pro adulto mayor y la estampilla, y otra que en estos momentos se me pasa, son como cuatro o más. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente estos recursos pues salen es del mismo monto del contrato. Entonces, nosotros para este año tenemos establecidos 2.000 millones de pesos para el subsidio. Si se celebran los convenios con las empresas del transporte público, entonces el 2% para cultura, para educación, va a terminar deduciéndose del monto del contrato. Y al final lo que va a generar es que hayan menos estudiantes beneficiados. O sea, que la plata no llegue al subsidio, sino llegue nuevamente al municipio vía estampilla. Lo que estamos haciendo es creando una exoneración de las empresas del transporte público en los contratos que desarrollen los convenios para la tarifa diferencial, para materializar el subsidio de tarifa diferencial, solo para esos, para dejar la claridad, a fin de que la plata que el municipio de Manizales destine para el subsidio de tarifa diferencial beneficie directamente al estudiante en su totalidad. Eh, También por otra razón, es que si no fuese así, digamos, una empresa, cualquiera, pongan ustedes el nombre de cualquier empresa del transporte público colectivo del municipio, suscribe el contrato o el convenio para implementar la tarifa diferencial. Ellos van a dejar de percibir un porcentaje del pago del pasaje, de la tarifa, ¿cierto? Momentáneamente. Yo pongo mi tarjeta y mi transporte ya no vale 2.900 o 3.000 como en el microbús, sino que vale 2.200. Entonces esos 700, 800 pesos por pasaje que no va a recibir inmediatamente, después el municipio se los va a consignar, pero pues no van a ser ni 700 ni 800, sino una totalidad de pasajes que haya transcurrido en el tiempo, una semana o 15 días. Sobre eso es que se hace el pago con el fondo de la tarifa y sobre eso se tendría que hacer el descuento del pago de la estampilla. Entonces ellos tendrían que estar disminuyendo recaudo, por decirlo de alguna manera. Espero haber sido claro, pues de pronto no se dio a entender. Sí, pero Yo espero que sí. Pero básicamente lo que se busca es que la totalidad de recursos llegue al bolsillo del estudiante vía subsidio. ujú. Que la empresa del transporte público no encuentre un desincentivo para que esto se pueda implementar, no haya una barrera para que las empresas digan, no, yo no lo implemento porque termino perdiendo plata, sino que puedan tener la garantía de que se implementa la tarifa diferencial, la totalidad de recursos que se subsidia, el municipio los va a poner del fondo. Ya, pero exonerar del pago de estampilla, si de todas maneras el municipio le va a pagar a ellos el subsidio, que tiene que ver lo uno con lo otro, es decir, pues que siga Sería normal el doble pago de la beneficio. estampilla, sí, sería doble Que beneficio. saldría del fondo de la tarifa diferencial. Entonces, Ajá, de los 2.000 millones de pesos, un porcentaje sería para pagar la estampilla ajá, y no para generar más subsidio. ujú. Ya, bueno, Básicamente es es eso. eso. Pero vendrá es la negociación con las empresas, que todavía no se ha logrado, ¿no? Pues en realidad se iba avanzando y se sigue avanzando muy bien. Yo espero que ahorita con lo que pasó con el tribunal no genere desconfianzas. O sea, se venía avanzando también que ya vamos a arrancar en Cable Aéreo. Cable Aéreo no paga estampilla. Pues con ellos el convenio ya está suscrito, digamos, para este tema. Con las empresas del transporte público, pues precisamente se presentó ese acuerdo en este periodo de sesiones extraordinarias para que en septiembre algunas empresas que lo habían manifestado, que querían arrancar pronto, pudiesen empezar a ponerlos
validadores, pues no se llama validador técnicamente, como el sistema de reportería de los estudiantes que se montaron al bus con el subsidio de tarifa diferencial. Ese tema no es fácil, hay que decirlo, no es que todos los buses de Manizales al día siguiente vayan a tener los dispositivos de validación, pero ya hay varias empresas que están entusiasmadas con poder poner al menos un piloto. Recordemos la última entrevista, el decreto que se había suscrito, que reglamentaba el acuerdo, hablaba de un piloto de 5 meses. Ahorita nuevamente creamos un acuerdo y nuevamente se tendrá que reglamentar. Pues yo espero que como ya existe una reglamentación previa, pues no se demore nuevamente 2 meses y medio, sino una semana máximo para que en septiembre podamos arrancar con este trámite. Uno ve allí, digamos, concejal, que el escollo va a ser ese, montar la tecnología, eso vale una plata, no sé cuánto valdrá la plata, me imagino que lo asume el gobierno municipal o el mismo proyecto, y dos, la tecnología para leer las tarjetas, ¿no? Del descuento de los estudiantes, y dos, la negociación y el acuerdo con las empresas, ¿no? Allí, que puede ser parte de lo que en algún momento podría ser esto una fase experimental de lo que por algún momento se ha hablado de un sistema de transporte integrado, ¿no? Así es, Es o al menos similar. un sistema de transporte estratégico. Ujú. Este proyecto, pues que tiene todas las bondades del mundo, pues por el impacto sobre los estudiantes, sobre la deserción escolar, sobre la economía de las familias, tiene otra bondad, y es que al final nos va a permitir implementar un sistema de pago mixto en el transporte público. Una plata será en efectivo, pero otra será por medio de un dispositivo tecnológico. Y en el momento en que esto se pueda hacer, pues digamos, se nos habilita la posibilidad en el tiempo, en un mediano, largo plazo, de que se pueda empezar a pagar por dispositivos. Eh, que es, pues yo creo que algo que se tiene que hacer. O sea, nosotros en esto llevamos un retraso de 30 o 40 años con el mundo, incluso con ciudades vecinas, y si hablamos de sistemas integrados, pues ni se diga. Entonces, sí, este proyecto, de alguna manera, sin ser esa la intención final, sí nos abre esa puerta para poder avanzar en un sistema estratégico y, ¿por qué no, en un sistema integrado de Ya, transporte? pero Juan Esa Camilo, es la negociación. sí, Y pero concejal, sí, termine. lo segundo, con relación a los dispositivos Sí. tecnológicos, se ha- s- hasta el momento no hay un acuerdo final de cuál va a ser la forma de financiación de los dispositivos. El municipio lo que ha planteado es que deberían comprarlos las empresas del transporte público, al menos en una parte. Pues la verdad es que esto no es barato. Si de los 2.000 millones de pesos destináramos, no sé, el 10%, 200 millones de pesos, a comprar dispositivos, pues yo creo que alcanzaría para unos 20 buses. Entonces se iría la plata, digamos, del subsidio, básicamente financiando los dispositivos. Sin embargo, pues ya he tenido conversaciones en torno a la tarifa, de revisar unos periodos de tiempo donde vía tarifa, no sé, se puede un incremento de 50 pesos adicionales o algo así, a fin de que tengan un recaudo que les permita subsanar la inversión que tenga que hacer en los dispositivos. Todo esto son conversaciones, no hay conversaciones cerradas. La verdad, esto es algo, pues que digamos, en lo cual yo no participo como concejal. Simplemente, pues ustedes saben que yo este proyecto me lo he echado al hombro, que soy juicioso, que trabajo muy duro, que hablo con la ciudadanía, que hablo con el municipio, que hablo con las empresas, con las universidades, con los colegios, con los rectores. Entonces conozco algunos detalles del trámite y sé que la negociación en torno a esto con las empresas del transporte público va en que 3 empresas ya han manifestado que ponen de a 40 buses para el piloto, y que varias empresas han estado haciendo cotizaciones ellas mismas sobre el costo de los validadores. Los validadores, digamos, premium o los ideales podrían tener un costo de 15 millones de pesos, lo cual es excesivo. Hay otros muy buenos que son compatibles con la tecnología del cable aéreo, más o menos por 7 millones de pesos. Sin embargo, ninguno de estos pues es una opción viable en estos momentos. Se ha visto ya una especie de tablet que servirían como dispositivos de reporte por medio de un escáner, con un costo aproximado de 1.500.000, 1.700.000 pesos. Básicamente ese es en el que se está buscando, digamos, los proveedores para ver si trayéndolos en volúmenes importantes puede disminuir un poco más. Y sobre eso pues va la conversación.
Richard, Juan Alberto y a Pero- toda la mesa. Pero bueno, digamos que primero hay que comprar el caballo y después hay que comprar la silla. Entonces, Sí. primero nos toca volver a aprobar el subsidio, Sí. la exoneración de la estampilla, constituir las vigencias futuras, que se firmen los convenios interadministrativos para ya poder avanzar en la convocatoria, en la asignación de cupos, la priorización. Esto tiene un trámite largo. Yo lo defino así, es como habíamos logrado, después de casi 40 años, un parto de una tarifa diferencial que nos ayuda a fortalecer la visión de ciudad universitaria y de ciudad educadora. Desafortunadamente ahí como que en párvulos el bebé como que tiene que volver a nacer. eh, y bueno, después de que nazca hay que Bueno, nutrirlo, hay sí. que fortalecerlo, hay que acompañarlo, Sí, hay claro. que ayudarlo para que arranque. Y hay que Pero darle bueno, los yo insumos finalizo para que diciendo arranque. esto sobre este Venga, punto. concejal. Yo tengo fe de que en septiembre, Sí. al menos en cable aéreo, ya podamos tener Ok. los estudiantes beneficiados. Cable aéreo es Y otra que- cosa. Pero el transporte público sí está dispuesto a meterse la mano al bolsillo para esos sensores, porque es que tienen un costo. Y pues no es sacarlo de la noche a la mañana. O sea, y tampoco eso instalar eso tampoco le da una ganancia, porque es Sí. el mismo valor de transporte. Lo único es que una parte lo paga el estudiante y la otra parte la paga el municipio, pero pues no va a haber un o sea, beneficio adicional para eso. Yo Es que tengo diga una visión que diferente. con eso pero voy a con mucho pagar la- respeto. Yo creo el que esto aparato. incentiva el uso del transporte público. Mm, O sea, nosotros sí. tenemos desde hace más de 10 años una tendencia a la baja de usuarios del transporte público colectivo. Puede que me equivoque en la cifra, pero casi 100.000 personas han dejado de usar el transporte público colectivo y se han trasladado al sistema de transporte particular, principalmente a las motocicletas. Esto ha generado un impacto directo sobre la accidentalidad y sobre el flujo vehicular y sobre, pues digamos, toda la movilidad de la ciudad, para resumirlo rápidamente. Yo no voy a decir que esto vaya a hacer que la gente se baje del bus y se baje de la moto y se suba al bus, pero de pronto sí frena y cambia la tendencia. Porque claro, cuando uno mira el transporte en Manizales, pues es un transporte costoso, los trayectos son cortos y las rutas, con todo el cariño del mundo, pues son pésimas. O sea, si usted vive en la Comuna 5 o en la Comuna 12 como yo, se da cuenta que aquí solamente hay bus para el centro, pero la dinámica económica de la ciudad Sí. y social de la ciudad se mueve hacia otros lados. Entonces yo creo que sí va a tener un efecto directo. Primero. Segundo, por ejemplo, para las empresas de transporte público de Villa María, sí que el efecto es total, porque claro, cuando tú tienes cable aéreo que te puede traer ya en un mes al centro en 11 minutos o al cable en 10 minutos, 11 minutos, pero además de eso te vas a estar ahorrando 800 pesos por pasaje, pues se vuelve un incentivo muy llamativo para que las personas que hoy andan en bus se suban al cable aéreo. Entonces yo creo que en esa competencia, pues prácticamente Sí. a las empresas de Villa María les toca implementar. Y en el resto de la ciudad, pues se puede generar una tendencia, y es cuál. Van a haber unos buses que van a tener la tarifa diferencial. Al menos se ha hablado de 120 buses que arrancan como pilotos. Yo creo, sueño, espero, ojalá no se quede en un sueño, pues que estos buses tengan una mayor demanda y que al final también en ese sistema de mercado de competencia, pues en esas mismas rutas donde están estos buses con una frecuencia constante, pues las otras empresas también tengan que incorporar el dispositivo. Y a la larga también ocurre esto, Sí. que es parte de la conversación. Si se cierra el acuerdo de que se aumente un poco la tarifa técnica, no sé, 50 pesos por un año o por 2 años de manera excepcional, para que ese recaudo adicional supla la inversión en los dispositivos, pues en 1 o 2 años se habrá recuperado la inversión y de ahí en adelante solamente habrá ganancia. Bien. Entonces, Sí, sí. pues bueno, Hay que arrancar. ayudemos Hay que todos arrancar. a motivar a Sí, las sí. empresas. Ya con esto cierro. De verdad, esto es algo pues que no es fácil. Sí. Ustedes saben que los temas del transporte en Manizales son, por regla general, complejos, paquidérmicos. Nosotros llevamos muchísimos años con necesidades de revisar, reorganizar rutas, tarifas, buses, sistema de recaudo, etcétera, etcétera. Y ahorita pues tenemos la oportunidad de avanzar un poquito, de la mano, concertado, conciliado. Aquí nada se está Sí. imponiendo. No es la intención ni de la alcaldía ni del consejo, pero sí creemos que se debe y se tiene que hacer pronto. Bueno, pues estaremos pendientes, sí, hay que arrancar, concejal.
y se trata precisamente de eso, de iniciar, de poner al servicio esta iniciativa y que pues en el tiempo irán acomodándose las cargas. Hasta pronto, concejal, muchas gracias, tenemos pendiente el avance. Que esté bien. Richard, muchas gracias a ustedes por cubrir esta noticia. Igualmente. Juan Alberto, un saludo muy especial a ustedes y a toda la ciudadanía. Feliz gracias. jueves, un abrazo. Igualmente. Hasta pronto, 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con más noticias a esta hora de la mañana. En segundo venimos con el análisis de esta información. Terminé, profesor Jurado, sobre el tema que estamos hablando de este subsidio al transporte público estudiantil en la ciudad de Manizales. Ahora vamos ya con el tema de autopistas del café. Sí, y reitero la importancia y el sentido que tiene, por ejemplo, un apoyo de un subsidio para el transporte para los estudiantes de la ciudad. Igualmente, con todos estos procesos que hemos vivido de constituir en la ciudad una ciudad que apoye de una manera muy directa todos aquellos procesos formativos de nuestros estudiantes en todos los niveles. Escuchando al concejal y leyendo lo que ha ocurrido pues en estas semanas cuando hemos estado hablando del subsidio, hay algo que a mi modo de ver debería estar muy claro y es lo logístico. Pues uno tiene deseos, los deseos se pueden llevar y se convierten en acuerdos, en este caso acuerdos del Consejo Municipal. Estos acuerdos implican una serie de conversaciones, pero además de conversaciones, de contratos con una cantidad de organizaciones que no están en el marco de lo que quisiera uno, llamemos así, no son del resorte propiamente de lo público, sino que también tienen intereses privados. Me refiero a los acuerdos y contratos con las empresas de transporte. El concejal planteó que igualmente en este momento se prevé que van a haber 40 buses para un pilotaje, que implica 40 buses para una población como la que tenemos, o cuáles son esas rutas que se van a privilegiar en el sentido de este tipo de apoyo para los estudiantes. Otro elemento que a mi modo de ver dificulta en estos momentos, no porque no se pueda hacer, sino que pienso que los tiempos son muy cortos y conocemos pues lo que implica una aplicación tecnológica para un bus o una buseta, cuando el mismo concejal estaba hablando de los precios que puede tener ahí este aparato para instalarlo en un bus para que el conductor aprenda a manejarlo. Esta es una función adicional que se pone en el ejercicio logístico para poder avanzar en la propuesta. De manera que siento que logísticamente faltan muchos aspectos. Igualmente lo que se está hablando ahí de lo que va a implicar para las empresas la firma de contratos con el municipio, que eso también va a llevar a que ellos paguen y asuman lo de las estampillas, y lo que está pues proponiendo ahí el concejal en todo su discurso con relación a que este dinero que pagan por estampillas pues se disminuye como apoyo al subsidio. Creo que falta hacer o escuchar a quienes están haciendo la logística, porque no hemos tenido posibilidad, o yo no he tenido posibilidad pues de escucharlos y analizar sus discursos, para que esto tenga un elemento logístico, que en el mediano y largo plazo esto vaya jalonando aquello que tanto hemos querido para la ciudad, que es un sistema estratégico de transporte. Esto nos va dando la posibilidad de que puede haber unas modelaciones distintas a lo que hemos tenido en la cabeza como sistema estratégico, unos elementos de acuerdos con las empresas para poder llegar a esto. Lo que a mí pues me preocupa en este momento tiene que ver con que muchas veces estas ideas que son tan buenas, que tienen tanto impacto en la ciudadanía, en lo logístico se conviertan en un problema para las empresas y en algo que me parece a mí que no tendría sentido para el ciudadano y para el estudiante cuando no pueda resolver estos problemas, llamemos así, estas situaciones que en el día a día se le presentan
cuando hay que esperar de los 40 buses, cuál es el que sí lo tiene, el que no lo tiene, cómo va llegando a esto. Como pilotaje me parece una cosa interesante, pero creo que la ciudadanía debería estar mucho más informada de lo que se está viviendo, y veo muy corto el tiempo, ¿cierto? Porque pues la semana entrante se supone que aprueba el Consejo, pero de acuerdo a lo que verbaliza el concejal, no sabemos hoy cómo va la negociación con las empresas. Arrancaría es el cable aéreo, ¿no? Que es una empresa. Pero esto es del Estado, sí, y sí, esto no tiene problema, no necesitaría pues... Falta lo otro, el otro sí, escenario. Y muy importante hacerlo en el cable aéreo, me imagino que va a tener un impacto muy importante, y si empieza a funcionar pues la 3 nos daría ahí una opción muy grande para los estudiantes de las universidades, de manera que esto también tiene que ver mucho con esto. Y para terminar, ¿cuáles son las rutas que se privilegian? Me imagino que en la ciudad, ya con todos estos avances que hay en sistemas de información geográfica, tenemos detectados cuáles son las grandes instituciones y cómo podría uno este pilotaje focalizarlo más para poder impactar. Claro, quedan muchas preguntas allí, por ejemplo, si es obligatorio o no por una empresa de servicio público o de transporte mejor, prestar o no ese servicio, ¿cierto? Entrar en el tema de los subsidios. ¿Eso es obligatorio o no? Es el que quiera, ¿cierto? No, entonces ahí hay un asunto. Lo otro es si realmente hay un interés de invertir una plata en esos dispositivos de lectura de tarjetas para poder contabilizar el tema del subsidio. Dice el concejal que se está pensando también en una ruta para que se recupere esa inversión, y eso pues puede estar allí, digamos, en el camino, en el análisis. Y lo otro es la expectativa. A mí me preocupa mucho es la expectativa que este tipo de propuestas genera, y que todo el mundo está listo como para comenzar ya este año. Comenzamos ya con el transporte subsidiado, y no, todavía no. Entonces la expectativa también a veces genera un poco de un mal sabor de boca en los usuarios, en este caso las personas que realmente pueden beneficiarse del subsidio. Esperemos a ver entonces, hay buenas intenciones, me parece que la iniciativa es muy interesante. Eso no es nuevo en Colombia, no es nuevo en el mundo, eso funciona. En Estados Unidos todos los estudiantes tienen una tarjeta para montar en cualquier servicio de transporte las veces que quiera. No, ya, y en esta ciudad anda con su tarjeta y no hay ningún problema, en el metro, en el bus, en lo que usted quiera. Richard, disculpen, nosotros tuvimos en las ciudades, ¿recuerdan ustedes? Transporte con subsidio y transporte sin subsidio, que uno esperaba los buses con transporte con subsidio. Entonces, que muchos estudiantes universitarios y de colegios se preguntan para qué me sirve el carnet estudiantil. En Manizales muchas veces los jóvenes, a través de ciertos proyectos que hay en la ciudad como Manizales Campus, obtienen descuentos, pero sabemos, como usted lo menciona, Richard, en otros países del mundo usted entra a museos gratis, hace actividades deportivas, va a coliseos, entra a muchos escenarios. Aquí digamos que en Manizales nos falta un poco, digamos, visibilizar más si existen beneficios adicionales a este que está planteando el concejal Muñoz. Ricardo, y esa es la ruta, es decir, allá hay que llegar. Y hay una vieja crítica, profe Jurado, y es, como ciudad universitaria, el compromiso para ser ciudad universitaria es precisamente tener un ecosistema amable, amigable con los estudiantes, no solo universitarios, en este caso también hay estudiantes de colegios públicos, pero como ciudad universitaria aquí debería tener un ecosistema cultural, de transporte, es decir, un escenario apropiado para que la ciudad, que se mueve buena parte de su economía en el tema universitario, pues con beneficios como estos. Entonces yo creo que la ruta está allí, comienza, digamos, a abrirse camino. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero pues yo veo al concejal Juan Camilo Muñoz allí comprometido, por lo menos con la confianza y la fe en que eso pueda salir, y pues se necesitarán otros escenarios de negociación, de conversación, y de otros actores que tendrán que entrar a ser parte y a poner su granito de arena. Sí, el ecosistema requiere que todos pongan. Sí, claro. Y en el sentido de todos poner es cómo vamos juntos a financiar, llamemos así, estas posibilidades, porque también lo plantea el concejal y es muy importante tenerlo en cuenta. Estas son opciones de futuro. Esto en el mediano plazo moviliza, esto en el mediano plazo va a generar más recursos, consolida acciones, pero sí creo que el sentido de todos ponen es muy importante. Aquí en este momento pues solamente lo va a hacer la alcaldía con el subsidio, y la vinculación de las empresas va a ser
de la venta de servicios, Así pues de un es. reconocimiento del pasaje, que creo que deberemos seguir avanzando, pero sí siento que jalonar estas ideas y ponerles el corazón, la motivación y la confianza hace que por lo menos que muchos actores empecemos a hablar de ello y a aportar elementos para que esto logístico Ahí sí. sea mucho más transparente.